Buenas tardes, Yulisa, José Luis, Susana, Esteban y Abel. ¿Cómo estás, Orlando? Bien, gracias. Muy bien, Queremos saber en qué consiste tu proyecto de ley para regular el teletrabajo. Bueno, precisamente hemos sometido un proyecto de ley que busca establecer los estándares para formalizar un contrato bajo la modalidad de teletrabajo en la República Dominicana. Con estos estándares, lo que nosotros queremos es que se garanticen, primero, algunos derechos importantes bajo esta modalidad, como lo es el derecho a la desconexión, que es uno quizá de las situaciones más comunes que se viven bajo la modalidad de teletrabajo, donde a veces no se respeta el horario establecido en un contrato de modalidad presencial. Sí. Entonces a veces hay personas que están fuera de su horario de trabajo, pero están en su casa, y le dicen, mira, en vez de tener una reunión por Zoom, o vamos a tener una videollamada, etcétera, etcétera. También queremos que con esta ley se garantice que los empleadores puedan remunerar el uso de servicios básicos en los domicilios de los teletrabajadores, como por ejemplo el uso de energía eléctrica, internet, telefonía. No hemos establecido un parámetro específico de cómo se debe remunerar, pero sí de que debe contener el contrato una forma de remuneración. En este caso, también, ya que la ley no lo especifica, discúlpame Orlando, tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos de qué sería la compensación por el uso de esos servicios. Claro, esa es la idea. Nosotros siempre hemos establecido en el proyecto de ley que debe todo ser bajo el acuerdo de ambas partes. Un punto importante ustedes pueden acceder en nuestra página web a la redacción del proyecto, y obviamente viene un trabajo en comisión donde se va a fortalecer el proyecto aún más. Nosotros queremos respetar dos puntos importantes. Primero, no dejar áreas grises, y queremos respetar la libertad de empresa. Cada empresa tiene su realidad, cada empleador tiene la suya y cada teletrabajador también. Entonces, por eso no impusimos algunas especificaciones que deben de ser de mutuo acuerdo entre empleador y teletrabajador. Una pregunta, Orlando. Bueno, no sé ni cómo decirte, porque Orlandito es tu padre para mí, en mi imaginario, ¿verdad? Había dado el Ministerio de Trabajo una resolución, me parece la 22, la 23, en el que aquí mismo el ministro de Trabajo le decíamos que el Ministerio de Trabajo no tenía esa capacidad reglamentaria para llegar hasta ahí, pero bueno, hubo un vacío y el Ministerio de Trabajo pues lo llenó y con esa resolución. Esta ley hace referencia a ello, es más completa que esa, que es un reglamento o es una ley. Y si tiene los aspectos también de, vamos a decir, de consensualidad, de que el trabajador puede rechazar la modalidad de teletrabajo como tiene la resolución del Ministerio de Trabajo. Excelente pregunta, doña Susana. Mire, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución, como usted bien dice, y como las resoluciones tienen límites, claro, en el alcance del ordenamiento jurídico, porque tienden a ser más obviamente de carácter administrativo, lo que nosotros buscamos con la ley es darle base legal en el ámbito legislativo a la modalidad de teletrabajo. Yo quiero destacar y agradecer aquí que en las sesiones de trabajo nosotros fuimos donde el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, quien desde el inicio apoyó el proyecto de ley, consciente de que para garantizar ciertos derechos, claro, dejar establecidos algunos parámetros, era necesario convertir esto en una pieza legislativa. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros, si ustedes ven el proyecto de ley, tiene una amplitud mayor que la resolución del Ministerio de Trabajo. Claro. La resolución del Ministerio de Trabajo era necesaria porque no existía nada absolutamente que pudiera regular de alguna manera el teletrabajo. Y nosotros incluimos muchos aspectos también dentro del proyecto de ley para promover, por ejemplo, que esta modalidad de teletrabajo se aplique a personas discapacitadas, puedan aplicar a empleos bajo esta modalidad. Sabemos que hay casos, por ejemplo, de personas discapacitadas que no pueden trasladarse de un lugar a otro, muchas veces por eso no son contratados, pero con la tecnología, una persona discapacitada puede trabajar en una empresa bajo esta modalidad. Lo mismo
las personas que viven en el interior y que pueden ser contratadas bajo esta modalidad en una empresa de la capital, de Santiago, Puerto Plata, el Este, etcétera. Entonces, abarca otros aspectos, no solamente de carácter de parámetros para un contrato, sino de promover que esta modalidad sea incluyente en nuestra sociedad a la hora de contratar personas. Y sobre su pregunta, el proyecto deja claro dos cosas. Para lograr, digamos, para establecer un contrato de bajo la modalidad del teletrabajo, debe ser bajo el consentimiento de ambas partes. Okay. No puede ser bajo vamos a decir, una obligación. El empleador, no, si quiere, no tiene que recibirlo. Ahora bien, cada empresa obviamente tiene sus estrategias, claro, y de recursos humanos. Entonces, siempre apelando al entendimiento de las dos partes. Y dejamos claro también que en cualquier momento que ambas partes quieran revertir el contrato a modalidad 100% presencial, también es posible. Y la limitación de la jornada también, ¿verdad? Disculpe. La limitación de la jornada, porque ese teletrabajo a veces se hace intenso. Entonces, aquí nosotros establecimos 3 jornadas, por ponerlo así, de contrato, o sea, bajo el cual se puede llegar a un contrato. La primera jornada sería a tiempo completo, bajo modalidad de teletrabajo, que las horas semanales, las 44 horas semanales, por poner un ejemplo, de contrato de un empleado con un empleador, sean bajo la modalidad de teletrabajo, respetando su derecho a la desconexión. Y si se pasa de su horario, pues incurren horas extras. Okay. Número 2, modalidad parcial, que es donde las 44 horas se dividan en una parte en modalidad presencial y otra parte en modalidad teletrabajo. Y por último, la parte temporal, que sería un contrato de teletrabajo por 3 meses. Quiero destacar 2 puntos importantes también. Se ha abusado, lamentablemente, de no cumplir con las licencias médicas para algunos teletrabajadores bajo la excusa de que está en su casa. La ley deja claro que si usted tiene una licencia médica, no importa que esté en teletrabajo, aplica. Porque aunque usted esté en su casa, usted está trabajando. Y en segundo punto, los principios sectores de la ley establecen también bien claro que están adscritos a lo que rige el Código de Trabajo en cuanto a derecho a la seguridad social y todos los demás derechos adquiridos de los trabajadores que aplican a la modalidad del teletrabajo. Orlando Jorge Villegas. Mi hermano Abel Guzmán por aquí. Mira, tu colega Pedro Botello dice que va a reintroducir el tema del proyecto para acceder al 30% de los fondos de la AFP. Y Víctor Suárez, del PLD, también colega tuyo, dice que podrían usarse como un préstamo para los trabajadores. ¿Qué te parece estas posiciones? Mira, mi posición sobre el 30% de las AFP sigue siendo la misma. Yo creo que ese es un proyecto surreal que no aplica a la realidad de la República Dominicana. Entregar el 30% de las AFP desestabilizaría totalmente nuestro sistema financiero. Esos fondos se están invirtiendo en grandes proyectos del sector turístico y de muchos otros sectores, y de hecho vi que en estos días el director de la Alianza Público-Privada, Sigmund Front, expuso el interés de trabajar también con los fondos de pensiones para los proyectos de APP. Pero independientemente de eso, lo que yo siempre he dicho es que para nosotros pedir nuestros ahorros por una situación particular no es conveniente en el largo plazo. Entregar los ahorros, si lo vemos desde el punto de vista práctico, que es lo que mucha gente está pidiendo, para una situación coyuntural, no es lo mejor. Esos ahorros hay que protegerlos para el momento cuando realmente, que ya en la época de retiro, sea necesario. Pero ojo, quiero dejar claro que nosotros estamos de acuerdo con que se revise la ley 8701. Y de hecho hoy acabamos de salir de sesión en la Cámara de Diputados. Y les puedo dar como primicia, ya ustedes saben que hay una comisión bicameral que está estudiando la ley 8701. Pero hoy el Pleno conoció un punto importante, que es una modificación al régimen de jubilaciones y pensiones del Estado. Y eso también
se envió a la comisión de la ley 8701, porque al final no tenemos que trabajar en modificar esa ley, y de esa manera se puede tener un acceso a los fondos de pensiones sin violar actualmente los parámetros que tenemos y sin desestabilizar el sistema financiero. Orlando. Sí. Sí, saludos. José Luis Mendoza, este lado. ¿Cómo estás? Un abrazo, hermano. Un abrazo. Primero te felicito por haber logrado promover la creación de ese hub, de esa vieja idea de colocar en el territorio nacional un centro de innovación. Yo no puedo decir lo mismo, lamentablemente, de lo que intentamos unos años antes en Cabarete. La miopía de algunas autoridades anteriores y la mafia enquistada en la permisología hizo que Fabriz Grinda, uno de los más importantes empresarios del mundo de la innovación, se tuviera que marchar a Isla Turcos y Caicos. En Turcos y Caicos le dieron las condiciones que él aquí buscaba. Así que te felicito porque realmente esa inversión, que es de las más limpias que hay, porque es programación pura, es diseño, de verdad que hacía falta. Te felicito por eso. Mira, hay un asunto, Orlando. Los políticos en general suelen ser muy creativos con el campo de las regulaciones, de los topes, los techos, las prohibiciones. Y eso hasta cierto punto está bien, porque se trata de poner reglas de juego. El detalle está en que cuando hacemos que una actividad se encarezca tanto, que muchas veces impedimos que parte, sobre todo la población menos capacitada, no tenga acceso a ella o no pueda generar fuentes de trabajo. A veces lo que hemos hecho es realmente encarecer tanto un sector que propiciamos que menos personas puedan participar de su tejido productivo. ¿Qué límite tú ves? Y me parece que al inicio lo hablaste con mucha sensatez, pero quería que lo aclararas, entre ayudar a que este tipo de cosas se regulen y terminar a veces poniendo una pared tan alta que muchas veces lo que podríamos hacer es limitar nuevas formas de empleo. Tú sabes que yo soy un abanderado de reducir la burocracia y que las regulaciones, yo siempre he dicho que en este país la palabra regulación a veces es interpretada como una mala palabra. Sí. Y a veces no me gusta usarla, pero es la realidad, es un tema regulatorio. Pero yo vengo del sector privado y yo sé lo que es tener una empresa, mantenerla, pagar impuestos, pagar nómina, tesorería, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se te olvide algo, arriesgarte. Correcto. Entonces, si tú lees el proyecto de ley, te vas a dar cuenta que no estamos imponiendo nada al sector privado, porque, ojo, quiero aclarar un punto. Este proyecto de ley aplica al sector privado porque nos estamos suscribiendo al Código Laboral, que no aplica al sector público. Quiero que eso quede claro. El sector público se rige bajo la ley de administración pública. Entonces, de ninguna manera la ley busca entrometerse en la vida de las empresas, en su día a día. Es simplemente crear un marco donde se pueda confeccionar un contrato con un equilibrio en esa relación entre el empleador y el teletrabajador. Yo sé, José Luis, que a veces, por el propio tigueraje de nuestro país, hay abuso de confianza de lado y lado, de empleador y de teletrabajador. Nosotros lo que queremos es buscar un marco que equilibre esa balanza, pero en ningún momento busco con este proyecto, ni es el interés final, subir, digamos, las paredes a la ya naturaleza un poco complicada de hacer negocios y tener una empresa en este país. Pero, por ejemplo, José Luis, muchas pymes y medianas empresas que no pueden pagar un local, que no tienen un local, que prefieren trabajar cada quien desde su casa, este es un proyecto de ley que los va a beneficiar, porque ya de verdad no va a ser necesario tener un local. Van a poder trabajar remoto, pero con un marco que les permita hacer un contrato que al final ambas partes tengan sus garantías, que eso es lo que queremos. Muy bien. Perfecto. Muy bien explicado. Gracias. Gracias, Orlando. Ha sido un placer para nosotros conversar contigo.